Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que es la ocra americana. Dice que la ocra es una hortaliza de gran importancia económica producida en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Su cultivo se adecua tanto a huertas familiares como a grandes explotaciones comerciales. La taxonomía. Dice que la ocra es una especie de la familia Malvaceae, que fue inicialmente incluida por Linneo en 1753 en el género Hibiscus, sección Abelmoschus. La sección Abelmoschus posteriormente alcanzó el rango del género. El amplio uso de Abelmoschus fue subsecuentemente aceptado en la taxonomía y en la literatura contemporánea. En este género se diferencia el género Hibiscus. El ciclo de la planta. Según algunos autores de la planta, la ocra es anual, aunque algunos la consideran binual. El ciclo vital durante 4 a 5 meses y comprende 2 fases o etapas: la vegetativa y la reproductiva. La fase vegetativa transcurre desde la germinación y emergencia hasta el estado juvenil, caracterizando por un crecimiento acelerado. Durante la fase reproductiva tienen lugar la floración y la fructificación. Orientación para el manejo del suelo, lo cual podemos ver la selección del terreno. Se deberá recopilar toda la información necesaria para la selección del terreno, considerando aquellos suelos que representen las mejores condiciones optativas o óptimas para el establecimiento del cultivo, tales como los anteriores, que son los que podemos decir, ¿verdad? Los cultivos anteriores, que problemas de plaga y fertilidad, topografía, condiciones climáticas, características edáficas, presencia de sombra, etc. Época de siembra. Bueno, si hablamos de ahí, dice que la época de siembra más recomendable para la ocra en la provincia de Salta es a mediados de octubre, aprovechando las condiciones ambientales y las oportunidades del mercado existen en el periodo de diciembre a marzo, donde los precios internacionales alcanzan la tasa más alta en la temporada. La densidad de la planta. El gran tamaño de las semillas permite la siembra directa a golpes. Un marco de la plantación adecuada comprendería de 0,90 a 1,20 metros entre líneas y de 0,30 metros entre plantas, lo que supone un gasto de 6 a 8 kilogramos de semilla por hectárea. La distribución espacial de plantas puede variar dependiendo de la época de siembra. Las mayores dimensiones son en época lluviosa, pues es donde se da un mayor desarrollo. La densidad de siembra apropiada oscila entre 25.000 y 30.000 plantas por hectárea, por lo que la distancia entre plantas será de 0,30 metros y entre líneas de 1,00 metros. Los sistemas de plantación podemos ver que son dos: siembra directa y siembra en almacigos. La siembra directa, este sistema es utilizado en regiones cálidas. Los distanciamientos de siembra en plano aconsejando indican una distancia entre líneas de 1,00 metros a 1,20 metros y desde 0,40 a 0,50 metros entre plantas, dependiendo de la época de siembra, y donde las mayores dimensiones son recomendadas para la siembra en época lluviosa. En época de líneas apareadas en camas, el ancho de estas debe ser de 0,40 metros y una altura de 0,20 a 0,25 metros. La cantidad de la semilla a utilizar es de 5 a 6
kilogramos por hectárea. El suelo deberá tener una humedad de campo adecuada y la profundidad de siembra debe ser entre los 0,75 a 1,5 centímetros. La germinación de las semillas se inicia a las 24 horas de la sembrada, emergiendo entre los 4 a 8 días dependiendo de la temperatura. Se puede considerar normal un 80% de la germinación. La siembra en almacigos. Esto se da en lo que es en las regiones frescas y con suelos pesados. Una alternativa para la siembra temprana puede ser en almacigos. La semilla se puede poner en remojo con agua templada de 12 a 24 horas antes de la siembra para conseguir una germinación más rápida y uniforme. Se debe descartar las semillas que se encuentran flotando luego del remojo. Es recomendable el uso de curasemillas de amplio espectro. La germinación se produce entre 6 días si las semillas se remojan y 3 semanas. Las plántulas requieren abundante agua. Existen 4 tipos de manejo. Uno de ellos es el manejo del riego, que dice: la ocra requiere de 500 a 80 miligramos por año precipitación pluvial. Se recomienda un riego profundo y bien distribuido para favorecer la germinación, para lo cual es necesario, en el caso del riego por surco, efectuarlo con poco caudal para saturar lentamente el suelo. Es importante mantener la humedad suficiente tras la siembra para que se produzca una correcta emergencia, o dar un riego abundante tras el trasplante para asegurar el arraigo de las plantas. Está el manejo nutricional. El cultivo de la ocra necesita de 100 a 120 kilogramos por hectárea de nitrógeno y de 50 kilogramos de hectárea de fósforo. El nitrógeno se puede aplicar a razón de 120 a 145 kilogramos por hectárea. De amoníaco anhidro o 210 a 260 kilogramos por hectárea de urea. Y el fósforo a 100 kilogramos por hectárea de superfosfato triple de calcio. También está el manejo de plagas y enfermedades. La ocra es un cultivo intensivo, puede ser afectado por diferentes parásitos que pueden perjudicar su salud, en consecuencia de su rendimiento. Actualmente hay muy pocos productos autorizados para este cultivo, lo que, unido a la necesidad de su recolección prácticamente diario, no permite el uso productivo de síntesis química, y es necesario recurrir a productos utilizados en la agricultura ecológica. El manejo de las malezas. Los daños por un control deficiente de las malezas son factores que limitan la productividad de la ocra. Las pérdidas de la productividad que causa la maleza dependen del grado de infectación, especies presentes y la etapa de desarrollo del cultivo. A menor estado de desarrollo del cultivo, las pérdidas son mayores y pueden registrarse mermas de rendimiento que van desde un 30 al 90%. Ahora entramos en lo que es sobre el manejo de la cosecha. En la mayoría de las variedades se puede iniciar la cosecha a los 55 a 60 días después de la siembra, que coincide aproximadamente los 20 días después del trasplante. Podemos observar en la imagen. La recolección debe realizarse una frecuencia diaria a cada 2 días, ya que los tejidos de los frutos se lignifican con gran rapidez, haciéndolos incomestibles. Los frutos se recolectan con un tamaño oscila entre los 4 a 10 centímetros, según el mercado al que vayan dirigidos. En los países de Oriente Medio y de Asia, se consumen en tamaño no alcanzan de 5 centímetros de longitud y apenas 1,5 centímetros de diámetro. Podemos observar en las dos imágenes.
La calidad para el consumo de la ocra es alta a los 4 días posteriormente a la floración. Se incrementa hasta el estado de 6 días y después disminuye lentamente hasta el estado de 10 a 12 días, después de lo cual las vainas se vuelven tan fibrosas que no son comestibles. Vainas de tamaño menores de 7 centímetros son firmes, brillantes, libres de manchas, pero tienen a tener un gusto herboso. Las cápsulas de hasta 12,5 centímetros pueden ser fibrosas de lo deseable. Las vainas cosechadas se colocan en cajas plásticas. Estas se colocan en un lugar limpio, bajo de sombra, para mantener sus condiciones adecuadas, evitando cambios bruscos de la temperatura del producto. Allí se realiza un primer proceso de selección del producto del campo, eliminando los productos deformes y dañados por plagas, enfermedades, manchas de agua y daños mecánicos, como lo pueden observar en la imagen. Entramos sobre lo que es el manejo de la poscosecha. Dice que el producto cosechado deberá tener un estricto control de calidad que garantice las condiciones adecuadas de poscosecha mediante la resección de la planta procesadora, lo que es la resección, clasificación, enfriamiento, lavado, desinfección y empaque el mismo día de la cosecha. Resección. El producto se registra extendiendo recibos de ingreso con fecha y hora, volumen, condiciones de la calidad y sanidad. La clasificación. El personal de la planta debe verificar las condiciones de la calidad del producto del ingreso basado en la uniformidad de calibre, la longitud promedio de 8 a 10 centímetros. Preenfriamiento. Los frutos seleccionados se colocan en cajas plásticas cribadas antes de pasar al proceso de enfriamiento. Generalmente se colocan en las cajas con ocra en un cuarto frío con temperatura entre los 10 a 12 centímetros a los 12 grados Celsius y 90 a 95% de humedad relativa por un periodo de 10 días. Lavado y desinfectación. Una vez obtenida la temperatura adecuada, se procederá al lavado y desinfectación del producto, eliminando todas las materias extrañas, vainas inmaduras y deformadas, raíces, restos de malezas, tierra y cualquier otro material extraño. Empaque. Una vez realizadas las labores de limpieza, desinfección, los productos son trasladados hacia el área de selección y empaque, donde se produce al envasado de los frutos en cajas de cartón o plásticas especiales con suficiente ventilación y debidamente desinfectadas. Tienen una capacidad aproximada de 600 frutos. Bueno, eso es todo lo que les pudimos explicar sobre nuestro producto, la ocra americana.